Les quiero agradecer por estar acá, por permanecer en una jornada que ha tenido diversos expositores. Y les quiero contar que una de las primeras cosas que supe acerca de Made in Conce es esta reunión en torno al emprendimiento, cosa que a mí me llegó en un minuto sumamente clave. Tiene que ver justamente con lo que estoy haciendo hoy. Seguramente muchos de ustedes me vieron. Levanten la mano los que tienen más de 30 y vieron el Extra Jóvenes alguna vez. Sí, yo sé, me van a decir, sí, yo te veía cuando estaba en el colegio, etc. Sí, es verdad. Todos tenemos más años, el tiempo pasa, las cosas van cambiando y a veces toca reinventarse, toca hacer cosas nuevas y preguntarnos justamente si ese propósito, el para qué estamos en algo o qué es lo que queremos hacer, es algo que verdaderamente se encuentra. Esa es la pregunta con la que quiero abrir esta exposición de hoy. Y bueno, me invitaron y yo dije, honestamente, ¿qué hago acá? Está bien, soy periodista, he trabajado en medios por prácticamente 28 años. No es necesario decir exactamente que son como 25. Partí muy chica en mis 17 haciendo distintas cosas a través del Extra Jóvenes y de ahí un camino en los medios. Pero yo no he ganado una carrera de Fórmula 1 como lo hizo Eliseo Salazar y les comentó hace un rato atrás. No he armado una super empresa multinacional. No he descubierto nada como nuestros prácticamente próceres de la ciencia y la astronomía en nuestro país. Inventado cosas, etcétera. Nada. Entonces digo, ¿por qué me están invitando a este lugar? ¿A hablar de qué? ¿Qué es lo que, tal vez como parte de mi biografía, podría servirle a alguien más sentado hoy en este salón? Y me puse a pensar y me di cuenta que había algo que tal vez sí había hecho distinto y que de algún modo tenía que ver con la construcción sobre la que hoy podía parar mi manera de vivir, de ganarme la vida, por cierto, y de seguir haciendo comunicaciones. Y tiene que ver con esa sensación media de crisis y de pensar en algún minuto si estaba realmente haciendo lo que quería. Y detenerse en una pregunta como esa, honestamente, genera bastante vértigo, da un poco de miedo, sobre todo dependiendo en qué momento de la vida nos pilla. Y yo lo hice y creo que eso sí causó una diferencia. Y esa diferencia me llevó a construir un camino distinto, a pensar exactamente cómo lo voy a hacer. Me habían pasado una serie de cosas. La verdad, suelo ser una persona considerada por la audiencia, que es como les voy a decir a ustedes hoy, quienes me han visto a través de los medios, a través de distintas plataformas, como bastante versátil. Sí, me ha tocado escribir columnas de fútbol, comentado boxeo, conducido programas de televisión, he estado en prensa, he hecho noticias, me ha tocado cubrir espectáculos por muchos años, estar haciendo y hablando de música y también de política y también a veces reivindicando derechos sobre las mujeres. He terminado en más de algún lío, menos mal, Dios bendiga que Twitter ya no está, porque la cantidad de veces que me agarré en esa red social con distintas personas del mundo público también trajo consecuencias. Y otras veces terminé en un tribunal defendiendo derechos que tenían que ver justamente con las mujeres y el espacio y el derecho al trabajo y al cuidado de la infancia. Digamos que no ha sido un camino exento de algunos escollos. Y aunque muchos me ven como la matea del curso, y es una de las cosas que me suelen decir, también soy distraída en otros aspectos. Les voy a contar que este verano veníamos volviendo de vacaciones y una de mis hijas me dice, tengo dos, una de 14 y una de 9. Me dice, mamá, tengo un dolor en el oído, me molesta un oído, y entonces, no sé, la arena, el viento. Entonces, bueno, ok, la voy a llevar al médico y tal. Vamos al médico, llego al médico como cualquier madre que uno va entre medio de las horas de reunión, la pedida de permiso al trabajo, etcétera, etcétera. La llevo al médico. Ahí estaba el doctor fantástico y me dice, ¿qué le pasa? Le digo, mira, es que mi hija tiene un problema del oído, entonces la playa, seguramente la arena, el viento, no tengo idea. Y el médico me toma la mano con mucho cariño y me dice, señora, ni un problema, pero yo soy oftalmólogo. Y en ese minuto dije, sí, pues, las mujeres estamos llenas de cosas. Y me pasó, y confundir un otorrino con un oftalmólogo parece que no era tan raro. En una escena donde la cantidad de cosas que estaba haciendo me tenía un poco agobiada. Y esto tiene que ver con que poner foco no siempre es tan fácil. Y les quiero contar lo siguiente. Cuando hablamos de lo que las mujeres hacemos, también pensamos en eso que nos vendieron constantemente, que es el multitasking. Si podemos hacerlos todas. ¿Quién cree eso todavía de las que están acá en el salón? Porque honestamente no se puede. Nos dijeron que podíamos criar y trabajar al mismo tiempo y es sumamente difícil. Y ese es uno de los cambios. Somos altamente autoexigentes. Tanto así
que cuando hay oportunidades de trabajo o de cualquier otro tipo de cargos, postulaciones a representación pública, etcétera, estas son las cifras que nos dicen cómo participamos, no cuántos llegan al final, sino cómo participamos. Resulta que las mujeres, para poder postular a cualquier cosa, queremos cumplir el 100% de los requisitos, o sea, no equivocarme llevando a la hija al oftalmólogo cuando necesitaba un otorrino, que podría ser algo no relevante y una anécdota casual. El tema es que en la mayoría de los hombres que se atreven mucho más, postulan a un cargo cumpliendo solo el 60% de los requisitos. Esto en cifras generales. ¿Qué significa? Que han sido criados históricamente para ser valientes, mientras nosotras hemos sido criadas históricamente para ser perfectas. Y claramente el mundo no lo es. Y eso nos trae una complicación. Nos cuesta atrevernos. Imagínense entonces, atreverse a pensar que tal vez mucho de lo que había hecho en una construcción de 25 años en medios de comunicación no era lo que quería hacer. Y dije, ok, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo voy a hoy día mirar hacia atrás y decir, ya, en realidad estuviste 25 años en medio y no te gusta lo que haces? Evidentemente no, me encantan las comunicaciones. Creo que incluso en las comunicaciones hay algo de justicia, que también es un saborcito que ha estado siempre presente conmigo. Pero resulta que muchas de las decisiones que había que tomar, como por ejemplo saltar de un programa de entretención juvenil como Extra Jóvenes a un noticiero tiempo después, ocurrió un poquito por casualidad. Y la verdad es que esas oportunidades van apareciendo una tras otras. Y entonces llega un minuto en que tú dices, espérate, y si alguien viene a cualquiera de ustedes y les ofrece un muy buen cargo, en lo que sea que cada uno se esté desempeñando, ¿de verdad se van a poner, comillas, exquisitos y a decir, mira, en realidad es que estoy tan seguro, no me gusta tanto, tal vez no? Es difícil hacerlo, porque estamos en una etapa de construcción. Yo me acuerdo que yo era más chica. Estaba en mis 17 años y me llamaron para... ¿Ustedes se acuerdan de Cachureo? ¿Se acuerdan de Cachureo? Ok. No es necesario recordar todas las canciones, de los matrimonios suena Cachureo a esta altura. Bueno, me llamaron para hacer una chica yeye. ¿Se acuerdan de las chicas yeye? Esas que bailaban. Ok. Y yo tenía 17 años y dije, es que yo no quiero bailar, yo quiero animar. Lo tenía claro a los 17 años. Pero de ahí a los 30 y tantos se fue perdiendo esa claridad. ¿Y se perdió por qué? Porque los medios de comunicación son tan atractivos y son sumamente privilegiados. O al menos te hacen sentir, sin duda, que es un privilegio poder estar allí. No solo por comunicar, porque a uno sí te invitan a cosas entretenidas, te tocan trabajos atractivos también, a veces regalos, a veces viajes. No, sí, privilegios tiene. El tema es cuántas de las decisiones en esa construcción de carrera las había tomado yo. O simplemente había aparecido un productor a decir, tenemos tal programa, necesitamos a alguien con tu perfil, ¿por qué no vienes? Y tú dices, es que si tú no quieres, tengo 4 más que quieren hacer esa pega. Tú sabes que si tú dices que no, alguien más va a decir que sí. Y ese es un riesgo muy alto de correr en un lugar que es considerado un espacio al que muchos ambicionan llegar. Entonces, mientras nosotras estamos permanentemente esperando estar completamente listas para hacer algo, dejamos de tomar decisiones. Porque si me están llamando, debo ser porque esto sirvo para esto, entonces voy. Y nunca te preguntas realmente qué eres lo que quieres hacer, exactamente a qué te quieres dedicar el resto de tu vida para que eso sea una extensión de quién eres y no sea solo un trabajo. Pues bien, a mí me pasó a los 40. Ahí estaba de cumpleaños y esto no es que me vino una super crisis de identidad para decir quién soy, etcétera, pero sí me pregunté en plena pandemia qué es lo que quiero hacer. Y me di cuenta que estaba comunicando malas noticias, porque además en la pandemia todos los que trabajábamos en espacios vinculados a la información nos tocaba anunciar el reporte de muertos de cada día. Era una cosa terrible. Y fue casi un sacrilegio después de llegar a conducir un noticiero, a trabajar en política, decir un día, ¿sabes qué? Es que me quiero divertir. Y fue lejos lo más frívolo que se podía decir en ese lugar. Porque la diversión también la tenemos considerada una cosa como con mala fama.
Como si divertirnos en lo que hacemos y a lo que nos vamos a dedicar tantas horas no fuera relevante. Dije, quiero pasarlo bien, no quiero comunicar más malas noticias constantemente. Fue justamente a los 40 que dije, es hora de empezar a decidir lo que quiero hacer. Y por primera vez en muchos años me lo pregunté. Y entonces vinieron algunos cambios, porque evidentemente uno no se pregunta eso y se queda instalado en el mismo lugar. Me pregunté hacia dónde. Estaba trabajando en una radio informativa, por cierto, y dije, es que quiero volver a hacer entretención. Y me dijeron, 1, ¿cómo se te ocurre? Vas a despilfarrar tu carrera. 2, ¿sabes lo que cuesta que una mujer llegue a este lugar? 3, ¿sabes cuántas personas más quieren tu trabajo y tú te vas a ir? Pero yo tenía claro que quería volver a encontrarme con otro mundo, que tenía otras características, que era más amable, que podía ser más feliz y donde yo podía sentirme un poco más cómoda. Me pasaron cosas mientras trabajaba en prensa. Por ejemplo, una vez, ¿ustedes se acuerdan de Mauricio Hoffman o Guayo Rivero? ¿Ok? Esos conductores súper a la antigua de los noticieros. Un día yo estaba ahí presentando el panoramas y cartelera de fin de semana y se me ocurre decirle a Guayo, le digo, Guayo, ¿y qué vas a hacer tú este fin de semana? ¿Qué planes tienes para esta noche? Y el tipo me miró. Así como, ¿cómo se le ocurre a esta loca venir a preguntarme en la mitad del noticiero? Casi me está invitando a salir. Y solo era para decirle, porque tengo una cartelera con conciertos para... Ya, ese tipo de cosas que pueden ser súper simples y sencillas, en prensa no calzaban. Y yo siento que nunca terminé de calzar por completo allí, sin embargo aprendí mucho. Entonces, a los 40 dije, ¿qué es lo que quiero hacer? Y de esta persona que me decía, una vez me tocó entrevistar a Palta Meléndez, ¿se acuerdan de Palta? Humorista, a la salida del Festival de Viña. Y me decía, mijita, ¿usted por qué anda vestida como de su mamá? Era como de niña del clan infantil vestida de adulto, porque además era la más chica en prensa, tenía cara de niña, me tenía que poner lentes, chaqueta, todo grande para verme como de más edad y vender algo que en ese espacio es muy importante, que es credibilidad. La gané. Y gracias a eso pude hacer un cambio y empezar a pasarle un poco mejor. Y entonces el cambio no significa cambiar de rubro, igual estoy comunicando. Pero me di cuenta que la imagen también comunica y que tú no puedes comunicar lo que no eres, absolutamente conectado. Entonces hago este cambio, cambiar de lugar dentro de mi propio rubro y no necesariamente cambiar lo que hago. Sigo comunicando. Pero claramente había otras maneras en las que quería comunicar. Entonces me pregunté qué es lo que realmente quiero hacer. Vuelvo a la entretención. Y no había tanto lugar. Y a veces hay personas que como que nacen paradas, ¿han cachado? Y de repente, ¡pum!, justo les ofrecen lo que quieren hacer y para lo que son buenos. A otros no nos pasa tanto. Entonces hay que empezar a fabricar aquello. Y dije, bueno, yo tengo un tema con los contenidos de mujer, quiero hablar de eso. Y durante mucho tiempo tener una opinión y atreverme a decirla en voz alta generó harto ruido. Y empezaban a decir, oh, es que son complicadas las mujeres así. O son peligrosas. Hice mi podcast para reírme de aquello y le puse peligrosas. Decidí tomar yo el control. Decidí hacer una empresa para dedicarme a generar contenido. Porque aprendí de otras mujeres que cuando puedes hacerlo y te vuelves faro para otros, esa luz alumbra el camino de otras mujeres. Y quienes tenemos el privilegio de poder hacerlo, tenemos también el deber de comprometernos con aquello. Formé una empresa que se llama BRB, Business Are Business, y ese es el nombre para la razón social. Hoy día somos Power Trio Lab. Algunos de mis compañeros son bastante famosos, como Sergio Lagos y Jean-Philippe. Compartimos con ellos las filas para volver a hacer música, para volver a nuestras raíces, a lo que nos gusta hacer, con lo que nos entretenemos, como lo hago yo con Peligrosa, como lo hacen ellos en Power Trio. Y desde aquí, lo último importante es preguntarnos entonces, ¿qué pasaba con eso del propósito? ¿Realmente aparece? Pues yo creo que no, que el propósito no aparece, que el propósito lo construimos, como lo he podido yo misma ir constatando y que es lo que me gustaría que sobre todo las mujeres que acompañan esta tarde el panel se lo lleven como un regalo. Desde este lugar, desde Concepción, que es la cuna del rock chileno y hoy del emprendimiento, decirles que el propósito lo podemos construir y que esto claramente no se trata de una decisión al azar. A veces las decisiones más importantes no son a las que contestamos con sí. Chiquillas, déjense de aceptar todo. En el amor también, también aplica. No todo es sí, hay cosas que no, ¿ok? Podemos decir que no y esas pueden ser decisiones aún más importantes. Reinventarse.
Eso es lo que he hecho durante 25 años. Y reinventarse no es empezar desde cero, es empezar en serio. Ojalá les sirva. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, Rayen. Te despedimos con este fuerte aplauso de Made in Conce.